Bueno, hoy, 25 de agosto del 2023, tenemos el quinto encuentro de la actividad del área de investigación, actualidad de la interpretación en psicoanálisis. Miguel, cuando quieras, comenzás. Estoy tratando de buscarme primero, pero... Bien. No importa. Es una digna tarea. Se no entiendo, ¿qué sucede? Bueno, empiezo. Ya apareceré. Bueno, teníamos en que para interpretar era necesaria la constitución de la transferencia. Y que esto determinaba un analista ubicado en el lugar del otro. Y que entonces la transferencia ubicaba o suponía un analista ligado a un otro deseante. Pasábamos así del deseo metonímico, el deseo en el sujeto, al deseo del otro. Este otro tiene un deseo que, en verdad, es una incógnita para el sujeto que consulta. Entonces, primer tiempo del análisis, el analista como otro del paciente. Otro que permite interpretar al constituirse la transferencia. Y que entonces la transferencia lo que hace es hacer existir a este otro. El otro existe en el inicio del análisis. Pero es un otro que no sabemos lo que quiere. Un otro que, básicamente, pregunta y calla. También habíamos situado, es una cosa que está situada desde el inicio de este recorrido, que la interpretación está ligada al deseo inconsciente. Bueno, no hay caso, no me veo, no importa. Entonces, el deseo es su interpretación. Bueno, hoy quiero retomar algo de lo que habíamos situado el mes pasado, que es aquello situado por Lacan en el seminario 11, que al deseo no se lo nombra, no se lo apresa, se lo cerca. Hoy me quiero como detener en estas afirmaciones. Para eso, le vamos a dar vuelta a algunas cuestiones que están presentes en Lacan en el seminario 5, el de las formaciones del inconsciente. Básicamente vamos a empezar por el capítulo 18 del seminario. El seminario 5, este capítulo se llama Las máscaras del síntoma. Para mi gusto es un capítulo completamente excepcional, por lo menos para nuestro tema de trabajo. Bueno, Lacan empieza este capítulo recordando que lo que está puesto de relieve por el descubrimiento de Freud es, desde su punto de partida, dice, es el deseo. Sean cuales sean los síntomas, de lo que se trata siempre es del deseo. En el sueño, dice, por ejemplo, se trata del cumplimiento del deseo. Como satisfacción del deseo, dice, en el síntoma la satisfacción es al revés. O sea, está oculta tras, aquí lo llama Lacan, la queja. Entonces, él va a partir de marcar que el deseo está siempre vinculado con algo que es su máscara. Nunca se agota en la relación pura y simple con un objeto. Lo repetimos varias veces, muchas veces. No nos olvidemos de este axioma. El deseo no es la relación pura y simple con un objeto. Recuerda ahí Lacan entonces algo que ya sabemos, que ya hemos mencionado, el carácter huidizo, vagabundo, insaciable del deseo y la relación de este deseo con el otro con mayúscula. Para eso se va a referir a
a la experiencia de Freud con el deseo inconsciente. Dice que Freud tenía que aprender algo detrás de una máscara. Entonces, va a mencionar el carácter intervencionista y chocante de las interpretaciones de Freud. Un Lacan que parecería de movida antifreudiano. Dice que esas interpretaciones chocantes, intervencionistas, son muy diferentes a las que nosotros hacemos. Dice, inclusive que las interpretaciones de Freud son erradas. Dice que hay algo ahí directivo, apresurado y forzado en las interpretaciones. La llama, de un modo que me llamó mucho la atención, interpretaciones veredicto. O sea, interpretaciones emanadas de una boca inapelable, en tanto lo que dice es verdadero. Ahora, a su vez dice que eso que está dicho en forma inapelable por Freud se va a sostener en lo no dicho. Y que entonces se va a interrogar sobre ese fondo de no dicho en que Freud interpreta. Veredicto es un término que utiliza la justicia. Y justamente proviene del latín verus, verdad, y dictus, dicho. Es decir, la verdad dicha. Esto es lo que hace un jurado, por ejemplo, después de deliberar. Emite un veredicto. Emite una verdad. La idea de Lacan, en aquel tiempo, recordemos, estamos en el seminario 5, es que la interpretación se relaciona con la verdad. Verdad supuesta al deseo inconsciente. Por ejemplo, dice Dora. Me gusta mucho este seminario, o por lo menos estos capítulos, porque toma cuestiones estrictamente clínicas. Dice, Freud le dice a Dora que ama al señor K y que debe rehacer su vida con él. Sí, Lacan dice, esto no es así. Entre otras razones, porque a Dora no le interesa eso. Bueno, va a decir que eso a su vez tiene que ver con el ambiente cultural de la época de Freud. Ambiente cultural que, dice Lacan, no estaba aún formado para ese tipo de ideas. A ver, si entendemos lo que Freud le dice a Dora, que está enamorada del marido del amante del padre. Le dice algunas cosas fuertes, digamos. Entonces, Freud dice que cuando, Lacan dice que cuando Freud le dice a Dora, hable, se supone que lo que diga Dora va a estar puesto en juego algo del orden de la verdad. Sí, esta situación no se corresponde con lo que pasa con nosotros. Dicho esto, 1958, más o menos por ahí es la época de este seminario. Dice, el sujeto viene a análisis con nociones sobre la personalidad, la relación de objeto, con una realidad normatizada cuya medida la representa el analista. Ahora podríamos decir, ahora tampoco es como en la época de Lacan. Los sujetos, aun cuando los que no son analistas, tienen algunas ideas sobre determinación de los problemas por los que consultan. Tienen alguna idea de la importancia de la palabra. A su vez, muchos de nosotros analizamos analistas, donde se supone que tienen claras muchas cosas sobre el psiquismo. Yo siempre recuerdo, me había llamado mucho la atención eso. En mi época de estudiante,
Yo tenía un compañero en la facultad, hace ya unos años de esto, ¿no? Que decía que él iba a análisis a contarle a su analista el complejo de Edipo. ¿Por qué? Decía, no quería perder tiempo con los adornos. Siempre me acuerdo que usaba esa palabra, adornos. Con los adornos inconscientes y se le iba al sueño, a los fallidos, a los síntomas, ¿no? Eso de hablar de complejo de Edipo es un equivalente de lo que dice Lacan respecto del ambiente cultural. Digo, más allá de lo resistencial que pudiera haber en esos argumentos de aquel mítico compañero mío. O sea, ¿qué quiero decir? Que durante bastante tiempo fue verdadero decir que el análisis tenía que ver con el complejo de Edipo. Igual, Lacan insiste que aún así la posición de Freud iba en dirección de interpretar el deseo inconsciente. Dice, el deseo, no el sentido. Dice, no es al sentido hacia donde se dirige Freud. Afirma, es interesante eso, que el sentido es una versión debilitada del deseo. Porque el deseo es el verdadero lugar al que se dirige la interpretación. Sabemos nosotros que es absolutamente importante distinguir deseo y sentido. Va a definir Lacan en ese momento, le va a llamar síntoma analítico. Va a decir, así, interesante como dice, va a llamar síntoma a todo lo que sea analizable. No es la última palabra de Lacan sobre el síntoma, pero viene bien para nuestro tema de hoy. Entonces, la primera idea de Lacan sobre el síntoma es que tiene que ver con la verdad y con el sentido, inclusive con el sentido, siguiendo el punto de partida de Freud, de Lacan es la afirmación freudiana sobre el sentido sexual de los síntomas, ¿no? Freud sitúa de entrada el sentido sexual. Acentuar el eje del sentido es acentuar la función de la palabra plena, como la llamaba todavía en la época del seminario 5. La palabra vacía, por ejemplo, entonces, es una palabra vacía de sentido. Entonces, pensar así al síntoma acentúa, en verdad, la función y el lugar del otro. El otro, lugar del interlocutor, que pone en juego una retrosignificación y un querer decir, fundamento mismo de la lengua. Recuerden que estamos aún en la necesidad de producir la transferencia para poder analizar, o sea, producción que entonces acentúa el lugar del otro, su existencia. Lo real, lo que llamaríamos real en ese momento, eran los agujeros en el esquema simbólico, ¿no? Y en todo caso, lo que está negativizado por la acción misma de lo simbólico. Esa idea podíamos tener de otro en la época del 5. Porque entonces, de esta perspectiva, el camino de la formación de síntomas sigue el eje sujeto-otro. Al tener un significado reprimido que habría que interpretar, el síntoma comienza siendo un enigma, tanto para el sujeto como para el otro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, uno puede ubicar ahí al hombre de las ratas y la significación múltiple e inconsciente que tiene el significante raten, que tiene varias significaciones, no una sola. Entonces, la primera aproximación de Lacan al tema del síntoma, graficada por lo que había escrito en Función y Campo de la Palabra, es que el lenguaje es verdad.
Perdón, el lenguaje hablado. El síntoma es verdad. Entendiendo, o como lo entendía en aquel momento, que la palabra verdadera, en su definición analítica, no tiene como referencia algo exterior a ella misma. Ella misma, la palabra, el síntoma, se identifica a su propia referencia. Entonces, la verdad en psicoanálisis no es la adecuación a la cosa, según Aristóteles, no es una verdad referencial. La palabra verdadera se define por su identidad con aquello de lo que habla en su propia lengua. Lacan reconduce la noción de la verdad a la función de la palabra. Eso desafía, digamos, la concepción tradicional, eso está ya desde el inicio en la enseñanza de Lacan, ¿no? Por ejemplo, justamente en el texto que acabo de mencionar, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Ahí afirma al síntoma a partir de una específica noción de verdad. Sigue los planteos de Heidegger, donde la verdad aparece como aletheia, como desocultamiento. El síntoma como verdad se muestra, está dispuesto a su desocultamiento. Más tarde será a su desciframiento. Sin embargo, la verdad no yace allí. Aunque al principio se escriba en el significante, desde el comienzo a Lacan lo que le interesa es subrayar la importancia primera del orden simbólico, ¿no? La estructura significante del inconsciente dice, ningún lenguaje nos dirá, puede decir lo verdadero de lo verdadero. Por ejemplo, dice, la verdad en la ciencia se busca, no está de entrada la verdad. Para el cristianismo no es así. La verdad es revelada, por lo tanto está situada de entrada. La verdad revelada no hace síntoma, en el sentido de que no hay posibilidad en la religión de darle lugar a lo desconocido, a lo inconsciente. ¿Por qué? Porque la verdad es primera. Asimilar el síntoma como formación del inconsciente equivale a decir que lo reprimido es la verdad y que su retorno se hace siempre bajo la forma del síntoma. Entonces, ese retorno, no podría decirlo así, ya es una máscara. Va a mencionar a Elizabeth DR y a su dolor de pierna. Ahí Lacan rinde honor a Freud, ¿no? Dice que con un estilo de sabueso que tenía Freud, establece algo que está presente desde el comienzo de los tiempos, pero que el primero que lo puede situar es Freud. Y es que dice, el origen de lo que le pasa a esta chica tiene que ver con que ella estaba al cuidado de su padre enfermo. Y va a decir, y eso tiene una incidencia brumosa, la llama, usa esa palabra, incidencia brumosa, de algo distinto que estaba ahí, de algo distinto a ocuparse del padre. Dice, lo que estaba ahí es el deseo. El deseo que primero es por un compañero de infancia y luego aparece como más claramente por uno de sus cuñados, el marido de su hermana menor. Freud le dice, sin muchas vueltas, que ella estaba enamorada de su cuñado y que alrededor de ese deseo reprimido su síntoma se cristaliza, ¿no? En particular dice el dolor de la pierna. En el capítulo siguiente, se lo voy a leer, en el capítulo 19,
el seminario. Estoy en la página 344. Les leo, es un parrafito. Dice, en lo que al deseo se refiere, destaqué que es inseparable de la máscara. Y se lo ilustré muy especialmente recordándoles lo siguiente, que es ser demasiado expeditivos, hacer del símbolo un simple en vez con respecto a su exterior. Dice, les hablé de Elizabeth von Erre, de quien les decía que con solo leer el texto de Freud se puede formular, porque él mismo lo articula, que su dolor en la parte superior del músculo derecho es el deseo de su padre y el de su amigo de la infancia. En efecto, este dolor interviene cada vez que la paciente evoca el momento en que se encontraba completamente sometida al dolor de su padre enfermo, a la demanda de su padre, y al margen de esto se ejercía la atracción del deseo de su amigo de infancia, que ella le reprochaba tomar en consideración. El dolor del muslo derecho es el deseo de sus dos cuñados, uno de los cuales, el esposo de su hermana menor, representa un buen deseo masculino, dice, y el otro el malo, y el otro el malo. Dice, aparte de esta observación, lo que hay que considerar antes de comprender qué significa nuestra interpretación del deseo, es que en el síntoma, y esto es muy interesante, ¿no? Dice, y en esto es lo que significa conversión. El deseo es idéntico a la manifestación somática, a eso le llama conversión. Si ella es el anverso, él es su reverso. Bien. Digo, porque ahí pone como un poco más claro que en el capítulo este que estamos viendo, el 18, la cuestión de que hay una máscara en juego. Entonces, indica acá que esto que le dice Freud, adora por un lado, y Elizabeth por otro, dice, por tratarse de histéricas, de sujetos histéricos, es un forzamiento. Los casos, dice, como el de Elizabeth, de entregarse al cuidado de un enfermo, dice, provocan la sumisión, la abnegación del sujeto respecto de la demanda. Cuando el sujeto está, dice, sumido respecto de la demanda, dice, esas suelen ser situaciones histerógenas, situaciones productoras de histeria. O sea, que no interesan tanto los antecedentes personales o familiares, sino la situación misma. Por eso dice que es entonces prematuro implicar al sujeto en una situación de deseo. ¿Por qué? Dice, porque el sujeto está en una situación de demanda. Entonces, llama forzamiento a lo prematuro de la inclinación que tiene Freud en implicar al sujeto en una situación, así la llama, y a mí me gusta como la llama, situación de deseo. Él dice, ¿no? El interés por el cuñado de Elizabeth puede ser pensado desde varias direcciones. Se interesa en el cuñado desde el punto de vista de su hermana. Dice, o se interesa en su hermana desde el punto de vista de su cuñado. Por tratarse, dice Lacan, ¿no?, de alguien histérico, Elizabeth se identifica perfectamente en forma correlativa en varias direcciones. Y esas varias direcciones, el análisis las tiene que recorrer. Su síntoma, dice Lacan, se asienta en estas varias direcciones, y si esto es así, se suscita, dice, la noción de máscara. Esta noción, dice que es una noción, que no es un concepto. Esta noción de máscara, dice, se presenta en forma muy ambigua y no nos orienta en relación al objeto.
Dice, el interés del sujeto es por la situación misma. Es decir, por una situación donde está presente el deseo. En el caso de Elizabeth, uno diría, está ella, el padre enfermo, las hermanas y los cuñados. En el caso de Dora está Dora, el padre, la señora de K y el señor K. Todas esas personas están involucradas en esto que Lacan sitúa como situación de deseo. Meterse con los K parece que siempre fue un problema. Digo, por otros K. Ahora bien, yo me quedé pensando que esta noción de máscara excede por completo el campo del análisis. Por ejemplo, yo pensaba en un significante de moda, la casta. La casta alude al modo en que dirigentes de distintos espacios políticos comparten el mismo propósito de mantener y fortalecer sus privilegios. Milei adopta esta acepción y la aplica al ámbito político. Así, la casta política se convierte en un grupo de dirigentes que, a pesar de sus diferencias, se los percibe como separados de la sociedad a la que deberían representar. Uno podría decirlo así. La casta es lo que se muestra. La casta es una máscara. ¿Y qué lo oculto tras la máscara? Es, por ejemplo, el Estado. La casta, uno puede decir así, le chupa la sangre a los votantes, despilfarra los fondos del Estado. Digo, se acentúa el carácter de máscara allí, denunciado por este señor que recién llega al campo político. La mascarada femenina, por ejemplo, es un asunto bastante estudiado por los psicoanalistas prelacanianos, ya la mascarada, referida a la histeria. Me acordé de algo que habíamos trabajado el año pasado, en el curso sobre el trauma, el paciente de Freud, Abraham Gardiner. Yo lo mencioné esto el año pasado, que era un médico que tenía una especial fobia justamente a las máscaras. El señor que tenía un rechazo a las máscaras y una imposibilidad de saber la causa hasta que Freud en algún momento le interpreta que la primera máscara que él había visto fue la de su madre muerta cuando tenía 3 años. Y que el rechazo a la máscara venía desde ahí, a las máscaras. Del seminario del año pasado también habíamos mencionado que Freud mismo, en relación al trauma, no hace hincapié en el trauma, sino en las pantallas del trauma. La representación inconciliable, la fantasía, los síntomas, las pesadillas, el juego infantil, las rupturas de la transferencia. Y eso que el año pasado en relación al trauma llamábamos pantallas, es lo que hoy estamos llamando máscara. Me parece que estamos hablando exactamente de lo mismo. Si lo queremos extender, con la cuarentena tenemos la misma historia. La cuarentena es máscara del coronavirus. Es máscara para las políticas vacunatorias o el control del desplazamiento de los sujetos. Con las vacunas es al revés, se invierte la relación y las vacunas pasan a ser las máscaras del virus. Una consecuencia de la cuarentena, que le habíamos mencionado, fue, por ejemplo, el descontrol. Figura muy difundida en los
primeros meses en que la cuarentena se empieza a aflojar, ¿no? Lo que pasaba en los espacios abiertos, en las playas, y no solamente, sino las reuniones que hacían los jóvenes y se enfermaban y estaban todos juntos, qué sé yo. Y que ese descontrol nombra lo que no está en la pantalla, lo que está fuera de la pantalla. Porque me parece que eso es un poco lo que esta idea de la máscara nos puede servir. Digo, sirve no solo para pensar el deseo. Vuelvo a Lacan y al seminario 5. Dice que, bueno, que no se acaba ahí, dice Freud, la situación de deseo en Freud, ¿no? Porque por algo más que dice Freud, que Lacan retoma y que dice Freud, dice que el síntoma habla en la sesión. Eso me pareció muy interesante, eso, que el síntoma habla en la sesión. No habla en la vida, en el mundo, en la sociedad, que habla en la sesión. Dice, en el caso particular de Elizabeth, los dolores se acentúan, reaparecen en sesión, son intolerables, dice, y forman parte del discurso mismo del sujeto en sesión. Freud indica que esa acentuación, ese dolor, dicen del valor de revelación que tienen para el sujeto Elizabeth. Y que ese valor de revelación, dice, indica a Freud que eso tiene que ver con el progreso del análisis. Y nosotros, fíjense, en general lo pensamos exactamente al revés. Y nos equivocamos. Muchos reagravamientos que se producen en la sintomatología de los pacientes suelen asustarnos, alertarnos. Y nos hacen replantearnos que algo, porque los pacientes mismos lo dicen además, algo que entonces el análisis no estaría funcionando. Si hay un reagravamiento de la sintomatología es porque el análisis no funciona. Y Freud dice que es todo lo contrario. Es el progreso mismo del análisis el que hace que el síntoma aparezca en sesión, se ponga en escena. Dicho más burdamente, entra la transferencia. Entonces, Lacan sigue con esto, ¿no? Dice, este ejemplo de la histérica freudiana, dice, sirve para centrar la relación entre, dice, el síntoma y el deseo inconsciente. Entonces, miren cómo lo formula. Dice, la cuestión es el vínculo entre el deseo, que permanece como X, como incógnita, y el síntoma con el que se reviste este deseo, sea con la máscara del síntoma. Entonces dice, la situación es la de la relación entre una X y una máscara. Me gusta cómo lo pone en términos de fórmula, ¿no? La relación entre una X y una máscara. ¿Qué vínculo es ese? Dice Lacan. Dice, bueno, a eso lo llamamos reconocimiento de un deseo. Dice, reconocimiento, entonces dice, síntoma, entonces reconocimiento de deseo. Reconocimiento que se manifiesta, se abre paso, mediante la creación de ese algo cerrado, así lo llama, ese algo cerrado que es la máscara. Dice, deseo en principio dirigido a nadie, porque nadie puede leerle si no ha aprendido su clave. Dice, el analista aprende la clave. Y dice, la aprende cada vez, en cada sesión.
Durante mucho tiempo el lacanismo jugó con esta frase, ¿no? Con la diferencia entre deseo de reconocimiento y reconocimiento de deseo. Que no está mal, pero fíjense, eso es solo una aproximación. Dice, se pregunta, ¿no? Lacan, ¿qué deseo es un deseo de reconocimiento? Dice, ese es un deseo reprimido. Lo que busca ser reconocido es algo reprimido, o sea, es algo excluido, separado de la conciencia, y que el sujeto quiere hacer reconocer. Por eso dice nuestra intervención, y ahí vuelve la cuestión de la interpretación, dice, es añadir algo a la simple lectura de la situación. Decirle a Elizabeth, ¿a usted le gusta su cuñado? Es una lectura. El agregado, podremos decir así, es la inclusión del dolor en ese asunto. Entonces, sigo con Lacan, dice, ese es el doble carácter del deseo inconsciente. Al identificarlo con la máscara, se lo convierte en algo muy distinto que la dirección hacia un objeto. Aparecen los significantes, dice, y aparece el cuerpo. En el caso de Elizabeth. O sea, uno podría decirlo así, simbólico e imaginario aparecen ahí. Todavía Seminario 5 no tiene el concepto de real. El real o lo real en esta época o primera época toma la forma de lo no dicho, de lo que no se puede decir. Bueno, después de esto va a trabajar, digo con el mismo capítulo, la degradación de la vida erótica. Es un texto completamente fundamental, más que fundamental, sensacional de Freud. El texto freudiano de la degradación de la vida erótica de los sexos, que forma parte del terceto de textos de Freud sobre la vida erótica de los sexos, como él la llamó, ¿no? Primero está sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, luego, esto es 1910, en 1912, escribe sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, y el tercero es el tabú de la virginidad. Y que Lacan acaba de mencionar el segundo texto, el de la degradación de la vida amorosa. Dice que en este texto, dice, es el texto de una elección particular, un modo particular de elección del objeto sexual. Dice, en el primero, el texto de la elección particular, dice, la elección está fundada en una conjunción. Conjunción entre la madre y la mujer fácil, o entre la madre, dice, y la mujer casada. El texto de la degradación, el segundo texto, que es el que acaba de mencionar, no está fundado en una compulsión, sino en la inhibición, en la detención, en lo contrario. O sea, que este segundo texto tiene una condición negativa en la elección de objeto, la impotencia. El sujeto quiere, pero no puede. Freud trabaja esos casos en relación a la dificultad que tienen algunos sujetos de abandonar la fijación a la madre. Según Lacan, indican los casos de disociación entre el amor y el deseo. En la clase del 10 de junio del seminario 12, Problemas cruciales del psicoanálisis, es la penúltima clase de ese seminario, Lacan afirma que en cierto momento del análisis el sujeto se aproxima a la verdad. Vuelve la cuestión esta de la verdad.
Dice, se aproxima a algo que para él tendría valor de verdad. Dice, en ese momento suele suceder que el analizante cambia la verdad por el objeto A. El sujeto, al aproximarse a ese valor de verdad, lo cambia por el objeto. Cambio, dice Lacan en ese momento, producido para darle valor a la verdad. A ese cambio de la verdad por el objeto, el psicoanálisis lo llama caída. Que algo cae quiere decir que algo toma valor de verdad. Sí, sí. ¿Qué objetos, no, son los que se ofrecen para ese cambio? Bueno, ahí en el seminario 12 Lacan dice que son objetos que tienen un margen de insatisfacción. Entonces uno podría decir, por ejemplo, la bulimia, dice, el objeto es muy satisfactorio, entonces no se presta para ese cambio. No se abandona fácilmente ese objeto. La droga, podríamos pensar, es otro objeto que no se presta para la sustitución. Porque es un objeto que ofrece una satisfacción que no se reemplaza o se sustituye fácilmente. Entonces, ese cambio sucede, el de la verdad por el objeto, porque, recordemos, lo que la transferencia supone es el saber, no la verdad. Nosotros como pacientes solemos creer todo lo contrario, que el analista sabe la verdad. El analista en todo caso sabe, suponemos que sabe. Entonces dice, ahí Lacan, que si en determinado momento de los análisis el analista es sujeto, dice, esa sustitución no se puede producir. Porque el objeto, digamos, ese cambio entre la verdad y el objeto, dice, porque está sexualizado el discurso. El sexo no queda excluido del saber y entonces el paciente se ofrece como objeto al no poder hacer el cambio. Sigo. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, ¿no? Quiero estar bien, mejorar mi trabajo, tener pareja, ser feliz, cuestiones sobre las que escuchamos todos los días. Decimos, ¿no? Que ahí nada se nos dice del deseo que habita ese sujeto. Esa generalización evita, hace de pantalla la particularidad. Entonces, la orientación entre los significantes va a estar dada por un objeto. ¿Cuál objeto? En principio, el que se preste para efectuar la sustitución. Doy toda esta vuelta para volver a ese punto de partida que dice Lacan, que los sujetos que quieren y no pueden son sujetos, dice él, donde hay una fijación a la madre que no se puede perder. Entonces, podemos llamar fijación justamente a esos lugares donde la sustitución no se produce. Esta sustitución de la verdad por el objeto. O sea, si no hay un objeto conformado para esa sustitución, la verdad como que hay el discurso no se produce.
Y la madre, en ese sentido, es un objeto absolutamente privilegiado para no producir esa sustitución. Por eso, tiene que haber un objeto que se conforme en un borde de insatisfacción. Quiere decir que, entre otras cosas, la fijación es satisfacción. Por lo tanto, podemos decirlo de este otro modo, hablar de insatisfacción es hablar de castración. Inclusive, lo que llamamos diagnóstico puede ser entendido como la posibilidad para fijar los límites para la sustitución. Si todo objeto es sustituto de una satisfacción perdida, el acento, la tracción de la fijación, si ustedes quieren, está puesto en eso que introducimos un término nuevo, goce. La fijación es goce. A mí me gusta esta vuelta que le pega Lacan a Freud. Por eso me parece que la asociación con mi compañero de la facultad, porque Freud se resiste en estos textos, y no solo en estos, sino en todos los demás, a la interpretación edípica en general. Prefiere la interpretación fálica, no la edípica. Formalizar el valor sexual de la mujer a partir del falo y no de la madre, por ejemplo. No porque es madre, sino por la relación que tiene eso con el falo. Entonces, Lacan procede a separar Edipo y falo. Una vueltita más sobre esto. A ver si lo encuentro. Acá. O sea, no se limita Lacan al Edipo e intenta formalizar, por ejemplo, la elección de objeto en relación al aparataje falo-castración. No, al aparataje madre-padre, si ustedes quieren. Por supuesto, esta tampoco es la última palabra de Lacan sobre este asunto. Si bien en este seminario 5 el falo queda ubicado como significante del deseo, y a esto podríamos llamar falocentrismo, el falocentrismo en la obra en el psicoanálisis sexto. El falo como significación surgida por la incidencia del nombre del padre sobre el deseo de la madre. A esta operación, a esta incidencia, es a lo que llamamos falocentrismo. El texto principal para trabajar esto es la significación del falo. ¿No? Ahí recordemos que Lacan, algunas cosas que dice, que el falo no es una fantasía, que el falo no es un objeto, y mucho menos un órgano. Es un significante. Pero aún así, todavía uno podría decir el nombre del padre es el significante que regula el goce. A partir del seminario 18, el falo, para pasar a ser un semblante, y con la evaporación del nombre del padre, término al que ya nos hemos referido este año y el año pasado,
ya no va a ser necesario sostener al padre como garante. A esto le va a llamar Lacan el síntoma de Freud, sostener al padre como garante. En su lugar, Lacan ubicará finalmente al nudo Borromeo. Digo, esto para hacer como un recorrido rápido de hacia dónde va a parar esta cuestión de la fijación. Entonces, sigo con la lectura que hace acá Lacan. Dice, estos sujetos que no abandonaron del todo a la madre, dice, se acercan a sus sustitutos, o sea, se pueden acercar a lo que llamaríamos máscara, dice, vía la prostitución. Es un poco raro este texto porque trabaja sobre cuestiones que hoy nos parecen un poco caducas. La relación a la prostitución parece ser una cuestión bastante diferente de lo que era en la época de Freud. Pero Lacan dice, la prostituta es lo más lejano a la madre, ¿no? Entonces, ¿qué buscan ahí? Esos sujetos. Dice, bueno, buscan el falo. El falo anónimo de todos los hombres, falo que suele estar en manos de la prostituta. El falo anónimo de todos los hombres es ese modo de acercarse a un goce que quedaría en posición o en posición de la prostituta. La prostituta es la que detiene, en el sentido de detener, detiene está mal dicho, detenta el goce y los modos de goce. Anónimo, porque es de todos y no es de nadie. Uno puede decir, eso buscado, el falo, el significante que representa el goce, también está presente en tanto máscara. El otro día me puse a ver una serie, en realidad vi un par de capítulos, ni siquiera me acuerdo el nombre, de una chica japonesa, interesante eso como está planteado, muy fea, ¿no? Eso está como acentuado, que ella es fea. Y que es empleada en una empresa y que ni siquiera sabe trabajar bien. Pero cuando sale del trabajo, vía las redes, se pone una máscara y empieza a bailar. Con una máscara, para que no le vean la cara. Y tiene miles de seguidores, miles de tipos que le regalan plata, además. Entonces ella, que en la vida cotidiana es una señorita fea y tímida y no sé qué, con la máscara se transforma en otra persona. Por supuesto no se puede sacar la máscara durante ese rato que está en internet todo el tiempo. Digo, porque me parecía que estaba presente esta cuestión justamente de la máscara como vínculo del deseo con un objeto privilegiado, ¿no? Ahora, fíjense que ese goce que se busca, ¿no? en las prostitutas, también está denigrado, minimizado, escondido, si ustedes quieren, por la puta misma. Ellas dicen que lo que hacen es un trabajo. Ese es un trabajo. O sea, le restan el placer
y el goce, o sea, le restan su deseo a esa operatoria. El deseo de ella no está nunca en juego. Si hay algún objeto imaginario que pueda estar en juego es el dinero. Nunca el deseo de ellas. Muy interesante eso, ¿no? Los hombres que han intentado, siempre hay de eso, rescatarla a la prostituta, rescatarla del trabajo, plantearles el amor y que se vayan a vivir con ellos y que ellos la van a mantener y etcétera, etcétera. Esa situación suele eclosionar porque ellas siempre piden lo mismo, piden un hijo. Y ahí la situación eclosiona, porque entonces ese falo que le he supuesto no es tal. Tiene que ser metaforizado, y ahí es donde suelen producirse cortes, rupturas en estas situaciones. Bueno, vuelvo a Lacan. Lacan dice además que dice, nombrando, interpretando, acuérdense que partimos de que al deseo se lo cerca, ¿no? Se lo nombra, pero no se lo apresa. Dice, nombrando, interpretando, siempre hacemos más de lo que creemos hacer, pero dice, hay un riesgo. Y el riesgo es lo llama así, la homologación. Identificar lo mismo con lo mismo. Dice, sustituimos por alguien a ese nadie al que se dirige el síntoma que está ahí solo para recordarnos la vía del reconocimiento del deseo. Entonces dice, el asunto, el problema es que nombrando al señor K, que nombrando al cuñado de Elizabeth, desconocemos que el deseo que quiere hacerse reconocer es el deseo de aquella falta que en el otro designa otro deseo. Que eso desconoce este procedimiento freudiano, el forzamiento que él le imputa a Freud en esa homologación que le hace a las histéricas en relación a el hombre que supuestamente les gusta o al que desean. Entonces, en este capítulo, Lacan nos conduce a recrear que el deseo es articulable, dice él. Así, es articulable, dice, porque está articulado con el significante, pero no está articulado de forma plena. Y para eso, dice él, basta correlacionar, dice, al deseo con la demanda. Dice, la demanda se vincula con lo que en el lenguaje llamamos llamada. Llamada es el principio de la presencia. Entonces, por ejemplo, dice, con un niño pequeño, dice, la dialéctica no lo es de la madre seno o la madre alimento. No es a esa madre a la que se llama, a la que se demanda. Dice, es el paréntesis, escuchen, esto es muy interesante, es el paréntesis simbólico de la presencia. Paréntesis que es más precioso que ningún bien. Poner allí un objeto, bebé llora, entonces teta, dice, lo único que consigue es aplastar el principio de esa demanda. El chico no quiere teta, quiere madre en este planteo. Entonces dice, en el objeto aparece la dimensión de la máscara. La máscara nos recuerda que es sustituto de una pérdida.
es sustituto de, en el fondo, nada. Menciona la relación del niño con la máscara. Dice, te pones una, te la sacás, el chico se regocija. Ahora, si debajo de la máscara aparece otra máscara, el chico se pone particularmente ansioso. Usa ese término, ansioso. Y muy interesante eso. Se detiene en la importancia que tiene la risa como respuesta a la máscara. Dice, antes de toda palabra, el niño ríe. Hablando de bebés, ¿no? Niños bien chiquititos. Dice, esa risa simboliza la presencia del adulto, dice, aún antes del estadio del espejo. Dice, no alcanza con relacionar esa risa con la satisfacción del niño atiborrado. Así lo llama el niño satisfecho, el niño atiborrado. Sino que es conformidad con la presencia de un deseo. No es sonrisa por la presencia de los familiares habituales, dice. Se dirige al sujeto detrás de la presencia. Dice, no agota la cuestión, pero la identificación es correlativa de esa risa. Y hace alguna otra indicación para mí importante. Dice que lo opuesto a la risa no es el llanto. Dice, el llanto no comunica. La risa sí comunica. Dice, el llanto es una expresión. ¿Expresión de qué? Él lo llama cara de palo. La cara de palo del adulto. Ante lo inexpresivo del adulto, ante la risa, ahí aparece el llanto. Podemos llamarlo cara de culo, qué sé yo, pero me parece que precisamente es cara de nada. Entonces dice, si la demanda del niño es rehusada, es muy interesante eso, porque plantea a la risa como una demanda del niño, ¿no? Eso que parece en principio una respuesta del niño ante la presencia del adulto, dice, esto caso es una presencia que vuelve a relanzar ese circuito y entonces la risa misma se transforma en una demanda. Si a esa demanda se le responde con cara de palo, con cara de nada, principio propio del autismo, si ustedes quieren, ¿no? Ante esa presencia, ante esa risa, nada. Del otro lado, nada. Entonces, él va a vincular la máscara, las máscaras, con la insatisfacción. Entonces se pregunta, ¿cómo hace el sujeto para reconocerse en la pluralidad de máscaras que lo rodean y en las cuales él mismo se manifiesta? Se dice, ese reconocimiento sí lo va a hacer un deseo. Vuelve al reconocimiento de deseo. Pero dice, es un deseo ligado a ese significante privilegiado, el falo. Deseo, además, que va a producir este deseo de ese significante privilegiado, la división profunda entre lo que es deseo y lo que es máscara. No se confunde el deseo con la máscara. Bueno, 2011. Bueno, podemos dejar por acá hoy que más o menos hasta acá
va este capítulo y que me interesaba para terminar de redondear o por lo menos para darle alguna otra vuelta a la cuestión del cernimiento del deseo, digamos, ¿no? Y la no confusión entre el deseo y el objeto, y un objeto en todo caso. A ver, mientras van pensando, primero, parece que hiciste un recorrido tan interesante como profundo, con lo cual yo voy a necesitar una segunda lectura o escucha del encuentro de hoy. Pensaban en lo que implica justamente las máscaras y en la transferencia, lo que por ahí más adelante va a desarrollar Lacan como semblante, ¿no? Y las caras de nada, ¿no? Que propician, ¿no? Estoy hablando de la cara de nada de los analistas. Ah, pero estás pensando en un análisis cara a cara. Bueno, para eso está el diván, entre otras cosas. Justamente para sacar de escena la cara de nada o la cara de algo frente al relato que hace un paciente. El diván, entre otros motivos, no es el único, pero ese es uno de ellos, evita eh, el, justamente el cara a cara. Podría ampliar un poco eso de el nombre del padre como regulador del goce y como garante que lo había mencionado usted. Eh, eh, Lacan le da esta vuelta al asunto, ¿no? Lo que él sitúa como la declinación del nombre del padre es justamente la declinación de el garante del sistema simbólico para sostener ese sistema. El sistema se sostiene de que haya garantes. Entonces, todo el recorrido a lo largo de los años consiste en poner en principio arriba de la mesa que ese garante empieza a flaquear. Eh, eh, Saquemos la palabra padre, si queremos, porque queda como demasiado fijado a un personaje. Lo que se debilita es el sistema simbólico mismo. Eh, Fíjense los múltiples usos que tiene el significante libertad, ¿no? Qué sé yo, la libertad de Milei no es la libertad de la Revolución Francesa. No es en absoluto la misma libertad.
Entonces, las cuestiones que se le van planteando a Lacan en relación a la clínica van en dirección, entonces, ¿cómo sostenemos el orden simbólico? ¿Cómo se sostiene el orden simbólico del sujeto si no se sostiene del nombre del padre, si no se sostiene de lo simbólico? Si no se sostiene ahí, ¿de qué se sostiene? Bueno, él hace algún recorrido, ¿no? Quiero decir, muchos años de recorrido, donde ese orden, en principio, sustentado firmemente, bastante firmemente, en la época de este seminario 5, el orden simbólico era bastante más robusto todavía de lo que fue después. Pero de cualquier manera, si se trata de ubicar en la clínica no solo lo que está dicho, sino lo que no está dicho, si ustedes quieren lo imposible de decir, eso, ¿qué lugar darle en la clínica a lo imposible de decir? Porque si no, no tiene ninguno. Este imposible de decir va a pasar progresivamente a primer plano. A primer plano quiere decir, va a empezar lo real a ser el garante o uno de los garantes posibles del sistema. Y después va a ser ninguno de ellos, ni lo real, ni lo simbólico, ni lo imaginario, sino un entrecruzamiento de los tres. En ese entrecruzamiento de los tres, él va a poner en primer plano al objeto A. El objeto A lo va a llamar así, va a producir el calce del nudo. Digámoslo así, para decir algo en relación al seminario de este año. Esta primera parte está sostenida, digamos, la interpretación, si ustedes quieren, dijimos de la transferencia, está sostenida del otro, está sostenida del significante todavía. Está sostenida en el nombre del Padre. La segunda parte es esquemático, como lo planteo, y lo planteo así solo a los términos, digamos, de una transmisión. Va a estar sostenido por el fantasma, y el atravesamiento del fantasma, sea lo que sea eso. Y en tercer lugar, por el nudo Borromeo, o sea, por ninguna de estas figuras, ni por el significante, ni por el fantasma, o sea, ni por el significante, ni por la relación del sujeto con un objeto, sino por el nudo, por el anudamiento. Algo dijimos la primera charla o la segunda sobre eso, que es un poco a donde vamos a ir a parar la vez que viene, y es la otra vez, hoy vimos, ¿qué quiere decir? Modos de entender la cuestión del deseo y su funcionamiento en la clínica. La vez que viene vamos a ver algo que ya mencionamos, y es que ¿qué detiene el carácter huidizo, inapresable del deseo? ¿Qué detiene eso que Lacan llama la metonimia del deseo? ¿Qué lo va a detener? Bueno, algo mencionamos la vez pasada. Eso va a ser la clínica de lo real, o sea, el goce va a detener esa circulación indefinida del deseo.
Pero bueno, el asunto es definir cómo se nos presenta eso en la clínica, y se nos va a presentar bajo la formulación del fantasma. Muchas gracias. Espera que no terminé todavía. Y después aparecerá en tercer momento algo que no va a ser tampoco fantasma, y que más bien va a tener que ver en relación al tema de cómo se terminan los análisis. Ahora estamos, cómo se inician, después veremos, digamos, el tiempo medio, intermedio, que es el tiempo más farragoso de los análisis. Los análisis al principio son divertidos, llenos de creatividad. El paciente está encantadísimo con las cosas que dice el analista. Todo anda muy bien y el paciente se siente mucho mejor hasta que deja de sentirse mejor y empieza a sentirse igual que antes o peor. Ese es el tiempo del fantasma. Luego vendrá el tercer tiempo, que es el modo en que esto se va a poder resolver. Bueno, para todo esto nos tiene que acompañar alguna modalidad propia de la interpretación. La interpretación del final del análisis ya no es la interpretación del deseo. Entre otras cosas porque uno diría, el deseo ya está interpretado, ¿no?, a lo largo del análisis. Entonces, ¿cómo se concluye eso? ¿Cómo se concluye y con qué se concluye y cuándo se concluye y cuándo es un final y no es una detención, por ejemplo? Lo que yo me estoy dando cuenta es que yo no tengo máscara. Acá. A ver ahora si aparece de nuevo. Ahí estoy. Es efímera la mía. Bueno, el mes próximo le vamos a dar lugar a lo que hoy a lo mejor le iba a dar lugar Carlos y que no tuvimos tiempo. La cuestión de cómo otros analistas, ni freudianos ni lacanianos, entienden el estatuto y el lugar de la interpretación. Me refiero a Ferenczi. Maru levantó la mano allí. A ver. Pregunta. Estás muteada. Hola, bueno. Tomé esto último cuando, bueno, sustituiste, digamos, el nombre del padre por el sistema simbólico. Y en un momento preguntaste, o sea, si no se sostiene del nombre del padre o de ese sistema simbólico, ¿de qué se sostiene el sujeto? Y yo, claro, lo que pasa es que por ahí pensé que es cuando ya, digamos, no se sale de su lugar de objeto y también sale de un sistema simbólico probablemente para entrar en otro. O sea, también hiciste referencia a encontrarse con lo real, ¿no? Pero yo pensaba así, cuando, digamos, el sujeto se reconoce como sujeto, sería cuando cayó todo ese sistema simbólico, supongo, ¿eh? Es algo que me hizo pensar esto. Espera que estoy anotando. A empezar la vez que viene por ahí. Espera, no es que
el sistema simbólico sostiene al padre, sino al revés. No, porque no, está bien. Lo que vos sustituiste fue, para no hablar del padre, del sistema simbólico, ¿no? O sea, sustituir el nombre del padre por el sistema simbólico, que sería lo que deja el padre. No, el sistema simbólico se sostiene del padre, de la existencia del padre. Ajá. Recordemos de dónde viene Lacan, digamos, ¿no? De qué situación psicoanalítica, con qué situación psicoanalítica él se encuentra cuando empieza la obra, y se encuentra con un mundo psicoanalítico dominado por la escuela norteamericana y por el kleinismo. La escuela norteamericana en América y el kleinismo en Europa. El kleinismo en Europa, sí. Uno donde la cosa fundamental es el analista, en la psicología del yo, y otros donde la cuestión fundamental son los objetos. Sí. Y él tiene que, ¿cómo decirlo? Limpiar esa selva de cuestiones que él piensa que no son exactamente las que Freud planteó. Por eso plantea que su punto de partida es el retorno a Freud, o si quieren el retorno de Freud. Y el retorno de Freud es vía el lenguaje. Lo que va a estar priorizado no va a ser ni el analista ni los objetos, sino el lenguaje. Bueno, a partir de ahí la metáfora, la metonimia, el nombre del padre, el modo en que la lingüística lo plantea, las cuestiones que él toma prestadas de otras disciplinas para poder formalizar al inconsciente freudiano. Y después sigue su propio camino cuando ve que ese inconsciente empieza a flaquear en la época. Por eso, eso que él llama, me gustó mucho eso, la interpretación veredicto. Esto era posible en la época de Freud. El sistema simbólico tenía una cierta solidez que permitía esas figuras. Pensémoslo en términos de hoy. Inclusive por fuera del análisis. No se sostienen las figuras. Son efímeras. Cuesta mucho sostenerlas. Piensen en la situación política, por ejemplo. Si ustedes quieren, había dos sistemas simbólicos en juego y ahora aparece un tercero. Y un tercero que parece ser absolutamente contrario a los otros dos, parece. Después veremos a dónde va a parar, pero quiero decir, ese es un modo de poner en cuestión lo que existía. Hemos nombrado en la primera charla algunos de los fenómenos propios de la época, como la increencia, por ejemplo. Uno podría decirlo así: el análisis se va a sostener de la creencia, ¿no? De la creencia que el síntoma quiere decir algo y que ese algo que el síntoma quiere decir, alguien lo sabe. Bueno, se va a sostener de eso. Ahora, cuando estamos en una época donde las increencias vacilan, y que la increencia vacile no es simplemente un modo de decirlo. Piensen en la clínica de los adolescentes. En la adolescencia se ve bien esa cuestión de que no saben de dónde agarrarse los adolescentes, que no saben en qué sostenerse.
Digo, no es solo un problema sociológico, digamos, o en todo caso es un problema sociológico, si ustedes quieren, que tiene consecuencias en el análisis. O piensen en la Bueno, además está visto, ¿no? De algún modo, cómo aparece este personaje Milei, y justamente tiene como tanto éxito, bueno, entre comillas, en los adolescentes, porque representa como la rebeldía, cuando parecería ser que es todo lo contrario, ¿no? En cierta forma sí, la rebeldía en el sentido de nada de lo que hay establecido me gusta, Claro, claro. ¿no? Bueno, y acá aparece uno que parece que tiene otras ideas. Parece que tiene otras ideas, pero bueno, no importa, para no entrar en disquisiciones políticas. Pero justamente, si aparece ese señor es porque el orden simbólico vacila, justamente. Si no, nada, se produciría eso que se llamaba hace, qué sé yo, 20 años, ¿no? Tenía un nombre eso de que se iba de un partido político a otro, digamos. Un sistema de gobierno en una época era para un partido y después era para... El tránsfuga. No es personal. No es personal. No, ya sé, pero creo que se llama alternancia. ¿Cómo? Alternancia. Eso, la alternancia. La alternancia. La alternancia todavía se sostenía de la solidez del sistema simbólico. Se sostenía de eso. Bueno, hoy hay uno, mañana vendrán otros, y después vendrán los que se fueron primero, y ahora no. Ahora en principio parecería estar todo estallado eso. Y cuando uno ve que eso no pasa solamente acá, sino que pasa en otros lugares del mundo, efectivamente hay algo del orden que sostiene al mundo, como nosotros lo conocimos, que por lo menos vacila. Bueno, Carlos, ¿cuándo es la próxima charla? Quería... Sí, no, solo mencionar algo nada más que lo de este personaje, ¿no? Milei. Lo veía yo como una mascarada también, porque es algo que se remite a un periodo que también conocimos, que es el de Carlos Saúl Menem también, o sea, tiene las mismas ideas, lo único que lo disfraza. Disfraza algo que ya se practicó en una época. Lo pienso así, no sé si... A mí, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención de eso? La supuesta novia de Milei. Porque la supuesta novia de Milei es alguien que cambia de cara constantemente, cambia de personaje. En ese sentido, hay una máscara, pero a una máscara le sigue a otra, y a esa le sigue una tercera, y después una cuarta, y después una quinta, y nunca se sabe qué hay abajo de la máscara. Parece que es como una muestra excesiva de lo que sucede con las máscaras. Y que esa máscara le sea supuesta a este señor, además. Bueno, Carlos, próxima charla. Viernes 29 de septiembre. Ok, viernes 29. Ok. Nos vemos entonces. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Miguel. Chao. Gracias, buena semana. Fin de semana. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Doctor. Nos vemos, Alberto. Un abrazo. Éxito. Chao, chao. Hasta luego. Miguel.